Saludos, saludos, buenos días. Aquí estamos como cada semana para compartir como siempre nuestras opiniones, nuestros comentarios sobre esos temas que han acontecido en el curso de la semana, que nosotros hacemos un pequeño resumen para, digamos, cerrar lo que fue la semana y bueno, pasamos revista a esos temas y también a los temas actualizados. Por supuesto que sí, muchas cosas. Esta semana el tema de Medusa ocupó la gran atención, que provocó otras situaciones que también son de mucho interés. También el tema del virus del mono, que también ha estado acaparando la atención no solamente de la República Dominicana, del mundo. República Dominicana con su primer caso. Vamos a ver cómo va ese caso. Entre otras cosas que también han ocurrido de manera internacional. En Japón, el asesinato del ex primer ministro Abe. Vamos a ver también ese tema. El saludo y los buenos días para Andrés Jorge Villini, que está aquí conmigo. Buen día, Ramón. Muy buenos días. Gracias a Dios. Aquí estamos y diríamos que con salud y andando. Así muy que importante. Gracias a Dios nueva vez que nos da la oportunidad de estar nueva vez con ustedes y a todos ustedes que como siempre están con nosotros en este su programa ¿Qué acontece? Desde aquí llevarle nuestros análisis con relación a los temas de mayor interés ocurridos durante la semana y por supuesto de última hora. Dentro de los temas que usted mencionó, también tenemos que hablar del informe del Banco Central. Vamos a ver qué piensa la gente de todo esto, porque lo cierto es que hay cierta discordancia entre lo que dice el banco, que sin duda alguna es una realidad. Todo solamente hay que ver sobre la base que ellos hacen la medición, pero habría que ver, eso no lo vamos a poder ver, pero habría que saber qué piensa la gente del pueblo. De todas maneras, muchísimos temas de interés, ojalá. Pero usted tiene más o menos una idea de lo que piensa la gente. Sí, sin duda alguna, sin duda alguna. Porque cuando se habla, siempre ha ocurrido, no es desde ahora, cuando los gobiernos centrales hablan de crecimiento económico, la gente siempre se mira el bolsillo. Claro, y no solamente en y dice, ¿dónde que está? En este caso yo no diría solo el bolsillo, diría yo la situación que se está presentando, pero bueno, de eso hablaremos en más amplio en unos minutos cuando estemos tratando el tema. Y asimismo vamos a hablar también de otros temas, como es el caso de los combustibles y sus efectos en el precio del barril del petróleo en la República Dominicana y qué ha hecho el gobierno para poder solucionar, diría yo, parcialmente este problema. ¿Y por qué parcial? Bueno, porque no sabemos hasta dónde el gobierno tendrá la posibilidad de continuar subsidiando el precio de los combustibles para evitar el impacto que esto pudiera generar en el público consumidor. Bueno, vamos a comenzar entonces. Pues yo digo que comencemos con el tema del virus. Sí, vámonos por ahí, totalmente de acuerdo. El primer caso que se registra en la República Dominicana y que las autoridades le han estado dando seguimiento. Esta misma ya semana han dado un informe. Lo que a mí me extrañó fue que dicen que tienen 13 días dándole tratamiento al paciente, pero fue esta semana cuando se habrá filtrado, porque esta semana fue que se supo, a principios de semana fue que se supo que teníamos el primer caso confirmado del virus del mono. Seguramente el primer tiempo que se le dio a este virus fue de confirmar que se trataba o no del virus del mono. Sí, al ser confirmado, entonces se ofreció la información. Fue el mismo ministerio que dio la información. Entonces tenemos el caso de un joven que viajando desde Estados Unidos llega a República Dominicana. Las autoridades tienen todo el control alrededor del paciente, de quiénes fueron las personas que estuvieron más cercanas. Se confirmó que no están padeciendo de ningún síntoma. El paciente ya está asintomático y marcha muy bien. Vamos, si usted quiere, a ver
el informe que ofreció en rueda de prensa el ministro, Sí. junto a los directores de Ramón de Lara, donde está el paciente, y al mismo tiempo también del doctor que está a cargo del caso. Vale decir que en su momento el Ministerio de Salud Pública había dicho, y lo había confirmado a sí mismo, que la enfermedad no representa peligro para las personas que lo puedan contraer, que puedan contraer el virus. Sin embargo, lo cierto es que hay gran preocupación con relación a que esta enfermedad se pueda propagar. Ojalá que no vaya a ocurrir igual que lo que ocurrió con el coronavirus. Pero lo cierto es que hay mucha preocupación con todo esto porque indudablemente, independientemente de que sea o no letal la enfermedad, nadie quisiera pensar en que esto le pudiera llegar. De todas maneras, vamos a ver la información que nos tienen ahí desde el hospital, la rueda de prensa. Sí, fue en el hospital, en el mismo hospital Ramón de Lara. Ramón de Lara. El doctor Daniel Rivera, que es el ministro de Salud Pública, visitó junto a su equipo de salud pública el hospital Ramón de Lara para ver cómo va el estado del paciente, cómo va evolucionando, y allí mismo se ofreció una rueda de prensa para darle la información a la prensa y por supuesto que sea distribuida a la nación. Vamos a escuchar parte de lo que ofreció en su presentación el doctor Daniel Rivera. El paciente, el cual tiene una evolución satisfactoria, acabamos de verlo, y la verdad que el paciente se siente bien tranquilo, muy bien, no tiene ya ningún síntoma, a una evolución satisfactoria, y me gustó que dio testimonio del trato especial y el acompañamiento que ha tenido todo el tiempo. Solamente tenemos este contacto, este paciente que ha estado positivo, es el único. No creemos que se nos desate ningún tipo de crisis de contagio, ya que es un caso aislado. Paciente con un nivel educativo muy bueno, que se acercó él fue que buscó asistencia. Dentro del cuadro de la enfermedad, sabemos que aún al día 20, si presenta alguna fase o una vesícula o una costra, aún pudiera contagiar la enfermedad. Bueno, ahí está. Esa fue la información que ofreció el Ministerio de Salud Pública, repito, junto a los directores y al doctor que está atendiendo de manera personal, al doctor que le han encargado la atención de este paciente, que es el primero en el país. Y bueno, debemos estar listos, preparados para cualquier otro paciente que se presente. Lo normal, eso es lo que está ocurriendo. Y lo que ha llamado la atención a nivel internacional es cómo personas que no han estado viajando a África, que es donde este virus se orinó, sin haber viajado nunca a ese territorio, están teniendo la enfermedad. Sí. Eso está llamando la atención. ¿Cómo se está distribuyendo esta enfermedad? Y además, la rapidez con la que se está diseminando, sobre todo cuando es una enfermedad que la forma de transmisión no es igual que la transmisión, por ejemplo, del virus del COVID. Que el COVID es un virus aeróbico que cuando usted habla con una persona, ya usted lo puede transmitir. La persona que está respirando o que toca una y ha tenido algún contacto con el virus, automáticamente puede quedar infectado. Este virus necesita el contacto directo. Pero, y yo tengo un reportaje ahí que lo vamos a ver cuando usted concluya su comentario. Usted decía que lo preocupante de todo esto es que de personas que no han viajado a África, que es de donde es originario el virus necesariamente como que resulta un poquito difícil entender que una persona que no haya visitado a África pudiera resultar contaminado con el bendito virus. Pero hay que recordar que por ejemplo, una persona no ha viajado a África, pero pudiera haber tenido algún tipo de contacto con alguien que sí viajó. Y es así donde realmente
los virus se propagan, porque no necesariamente yo tengo que estar en el centro en el huracán del virus, sino que de alguna manera he tenido contacto con alguien, porque mire lo que pasó ahí con el caso del joven. Se estaba haciendo todo tipo de investigaciones con respecto a las personas que estuvieron en el entorno de él, para ver si ellos igualmente habían contraído el virus. No. O sea, a pesar de que una persona no haya viajado a África, por ejemplo, pudiera ocurrir que con un contacto con alguien que sí estuvo por allá y que haya sido contagiado, pudiera entonces de alguna manera multiplicarse el hecho del contagio. Pero más aún, a partir de que alguien vino de por allá, que eso no lo sabemos, y pudiera haber venido contagiado y haber contagiado a alguien más, desde ahí se multiplica. Porque realmente, cada vez que esa persona tiene contacto con alguien más y ya está infectado, de igual manera pudiera infectar a otro. Yo lo que creo de todo esto es que, claro, no somos médicos, pero yo creo que las autoridades, como lo están haciendo, deben seguir alerta a la posibilidad de restar cualquier situación que se pudiera producir con relación a este asunto, porque como decía al inicio, a pesar de que las mismas autoridades de salud han dicho que la enfermedad no es letal, y bueno, así parece, porque ese joven Sí, que presentan ahí, hay personas que ya han muerto por la enfermedad. entonces realmente hay que preocuparse, porque nadie quisiera tener la desgracia de ser contagiado con este nuevo virus. O sea, ojalá y que sea posible contrarrestar los efectos. Vamos a ver entonces el reportaje que tenemos listos ahí sobre el virus del mono. ¿Qué es este virus? ¿Dónde surge? ¿Cómo es eso? Y cómo se manifiesta, sobre todo, Y sobre que es la todo parte también más difícil. ¿Cómo evitarlo? Exacto. ¿Cómo evitarlo? Veamos el reportaje. Un extraño virus ha disparado las alarmas. La viruela del mono, una enfermedad poco frecuente que ha afectado por siglos a habitantes de África, ha comenzado a reportarse en varios países del mundo, incluidos Estados Unidos, Canadá y varias naciones de Europa. Aunque los brotes de momento son contenidos, los casos se han ido multiplicando de forma inusual y han tomado por sorpresa a los científicos que se especializan en la enfermedad. Pero, ¿qué es la viruela del mono? ¿Cómo se transmite? ¿Y qué hacer para evitar contagiarte? Eso te lo contamos en este video. La viruela del mono pertenece a la misma familia del virus que la viruela humana, una enfermedad que causó estragos hasta que se convirtió en la primera enfermedad erradicada de la historia hace más de 40 años, tras una exitosa campaña de vacunación global. De hecho, la OMS dijo que es posible que las personas vacunadas contra la viruela tengan mayor inmunidad frente a la viruela del mono. Este virus es conocido desde hace más de medio siglo, por lo que se sabe cómo actúa y cómo se transmite. Fue identificado en 1958 en unos monos de laboratorio y de ahí tomó su nombre. Sin embargo, estudios posteriores mostraron que al parecer los principales transmisores de la enfermedad eran roedores y no simios. Los casos humanos de viruela del mono fuera de África Central y Occidental son raros y hasta ahora nunca se habían registrado tantos casos de manera simultánea en varios países y muchos de ellos sin conexión aparente o sin historiales de viaje a África. Según explican los expertos, al inicio los síntomas de la enfermedad suelen ser parecidos a los de una gripe e incluyen fiebre, dolores de cabeza, dolor muscular, inflamación de los ganglios linfáticos y cansancio. Pero el síntoma más característico aparece de 1 a 5 días después de la fiebre. Una vez que pasa la fiebre, se desarrolla una erupción que comienza en la cara y luego se extiende a otras partes del cuerpo, más comúnmente a las palmas de las manos y las plantas de los pies. El periodo de incubación de esta viruela suele ser de 7 a 14 días, aunque puede llegar a ser hasta de 21 días. Y los especialistas destacan que es clave estar atentos a los síntomas, ya que a diferencia del COVID, esta enfermedad no se transmite cuando no hay síntomas. En cuanto al sarpullido, las ampollas cambian y pasan por diferentes etapas antes de formar una costra que luego se cae y puede dejar cicatrices en la piel de los pacientes. ¿Y cómo se contagia? Según lo que se conoce del virus, la transmisión es producida a través de la saliva o excreciones respiratorias,
o por contacto directo con las lesiones o costras de la piel del enfermo, aunque también puede haber transmisión indirecta por contacto con objetos que tengan restos de estos fluidos corporales. Para evitar el contagio, las autoridades sanitarias en Reino Unido recomiendan no tener contacto cercano con personas que puedan estar enfermas, y a aquellos que presentan síntomas se les pide aislarse y, una vez recuperados, lavar su ropa, incluidas toallas y sábanas. La mayoría de los casos detectados en Europa hasta ahora se han producido en hombres que han tenido sexo con otros hombres. Sin embargo, aún no está claro por qué los hombres gays y bisexuales se han visto más afectados en estos brotes. Según Lorenzo Morales, director del Instituto Universitario de Enfermedades Tropicales y Salud Pública de Canarias en España, este virus se transmite muy bien entre animales, pero una vez salta de animal a humano no tiene una alta capacidad de propagarse. Por eso es importante para los científicos entender cómo se están produciendo los contagios de estos brotes para determinar si el virus ha cambiado o no, especialmente cuando el mundo no acaba de salir de una pandemia y la aparición de brotes de otro virus causa alarma. Hay que decir que, aunque siempre es una preocupación cuando un virus cambia su comportamiento, no hay razones para pensar que la viruela del mono pueda propagarse como el COVID. Otro dato importante sobre esta enfermedad es su mortalidad. Afortunadamente, según Raúl Rivas González, catedrático de microbiología de la Universidad de Salamanca en España, la letalidad de la viruela del mono está lejos de la implacable viruela humana. Los investigadores han identificado dos variantes del virus, una de África Central y otra de África Occidental. Según Rivas, la de África Occidental es la más leve, con una mortalidad que históricamente se ha ubicado entre el 1 y el 10%. La OMS dice que más recientemente ha sido de entre 3 y 6%. Por otra parte, la de África Central es más virulenta y peligrosa y puede llegar a matar alrededor del 20% de infectados. Mientras se define la mejor estrategia para tratar esta enfermedad, las autoridades médicas sostienen que las probabilidades de ver una transmisión descontrolada son bajas. Ay, Dios mío. Bueno, ahí está. Dos cosas importantes. Ella dice que todavía no se sabe, pero posiblemente aquellas personas que se vacunaron en contra del virus, de la viruela, Sí. tengan un poco más de inmunidad con relación a esta viruela del mono, que no es la misma viruela que circuló a nivel mundial hace tiempo, la viruela normal, y que fue erradicada prácticamente a través de la vacunación. Los años 60 y algo, 65 por ahí. Entonces, esa viruela fue erradicada, no es la viruela del mono aquella. Ahora, esta viruela que está circulando ya a nivel de varios países y que a República Dominicana llegó con un paciente, dice ella que es posible que quienes se vacunaron en contra de la viruela, humana, de la viruela anterior, posiblemente tengan un poco más de inmunidad con relación a esta, pero vamos a esperar. Lo otro es el tema de que está afectando a pacientes bisexuales, fue que dijo, ¿verdad? Sí, exacto. O que son más de preferencia de tener relaciones con la misma pareja, sobre todo hombres. Así es. Se ha detectado pero no tiene que ver necesariamente una cosa con la otra. De lo que se trata es de un proceso que todavía va en ruta, porque resulta que hay muchas personas que están afectadas que son heterosexual. Así es. Pero hay otras personas que también están afectadas, que no tienen que ver con su preferencia sexual. No, de manera que no necesariamente tiene que ver con eso. Eso básicamente, me imagino que la opinión que ella da con respecto a eso es por la cantidad de casos que se han producido precisamente con personas que tienen esas inclinaciones sexuales, pero no necesariamente tiene que ser una condición, de manera que, porque de ser así, entonces no hubieran otras personas infectadas. Pero vamos a cuidarnos, ya vimos ahí. Lo único que hay que hacer es cuidarse. Ya vimos ahí cómo cuidarse. Déjame ver si lo tengo aquí recogido. La salud pública dice que hay que evitar contacto con animales que puedan albergar el virus. Dice que evite el contacto con cualquier material como ropa de cama,
que hayan estado en contacto con animales enfermos. Esa ropa de paca que usted compra, eso lo primero que tiene que hacer es con mucho cuidado lavarla también, por si acaso. Aislar a los pacientes infectados de otros que podrían estar en riesgo. También practicar una buena higiene después de lavado de la mano, después del virus. Muchos de nosotros hemos aprendido eso. Yo llego a mi casa y tengo una inspectora de mano allá. Sí, sí. A lavarse la mano, si ella ve que no se va a lavar la mano, manda a uno. Eso es la correcto. Melanie, lavarse la mano con agua y jabón constantemente para evitar, porque usted no sabe quién podría estar contagiado. Hay una cosa importante es que empieza de una forma que no es con la manifestación directamente en la piel, sino que con fiebre, con otros síntomas, cansancio, y luego se manifiesta. Y ahí es que se puede, 5 días después, detectar que se trataba o se trata de la viruela del mono. Vámonos a una pausa y cuando regresemos, esta semana se presentó ya de manera formal acusación, que ya se estaba pensando que no se iba a presentar porque después de que pidieron una prórroga para presentar, dejaron vencer el plazo y lo intimaron al Ministerio Público, me refiero, para que presente la acusación formal. Finalmente se presentó y bueno, han surgido muchas cosas. Vamos a ver ese expediente después de la pausa. Muy bien, seguimos. A principios de semana, el Ministerio Público... el Ministerio Público hizo la presentación del expediente acusatorio en contra del ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. Ya en la parte, a última hora, en el último momento ya, faltando escasos minutos para vencerse el plazo. De hecho, la defensa de Jean Alain hasta dijo que iban a pedir la libertad porque la revisión de la medida de coerción, porque el plazo se había vencido, hasta ahí llegó, pero realmente llegaron minutos antes y presentaron el expediente acusatorio, un expediente amplísimo con una cantidad extraordinaria de páginas. Estamos hablando de más de 12.000 páginas. El Ministerio Público presentó la acusación. El expediente de la llamada Operación Medusa figura en ese expediente 41 personas y 22 empresas que incluyen a más de 400 testigos, según dijo a la prensa la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción, Wilson Camacho. La supuesta red de corrupción que manejó más de 1.000 millones de pesos en soborno, dice él, unos 18 millones de dólares, según la acusación. Hemos depositado una acusación que no tiene precedente en la República Dominicana, y así es. Y le puedo asegurar que posiblemente no tiene precedente en toda la región. Eso dijo Camacho al referirse a este expediente acusatorio. Se trata de nuestra acusación más grande, que tiene un volumen, escuchen bien, 12.274 páginas, y dentro de esa, más de 3.500 pruebas, según reveló el magistrado Wilson Camacho. Y esa es Luisa Liranzo, que fue la que hizo la entrega de la acusación formal en la noche que se presentó. Ahí está Luisa Liranzo, ex fiscal de Santiago, titular de Santiago y fiscal actual en Santo Domingo. Por el caso cumple prisión preventiva el ex procurador Rodríguez, 3 altos cargos de su gestión,
También fue designado ya el tercer juzgado de instrucción del Distrito Nacional, que será el encargado de conocer el juicio preliminar contra los imputados en la llamada Operación Medusa, que tiene entre sus principales encartados, repito, al ex procurador de la República, Jean Alain Rodríguez. La decisión fue adoptada después de que el Ministerio Público presentara acusación contra los imputados. Voy a pedirle, director, por favor, el expediente para ver un poco la imagen. Ese expediente, como tiene 12.274 páginas, inclusive abrirlo, se coge un tiempo. Pero ahí está, mírenlo ahí, la Operación Medusa. Y en esa presentación acusatoria vemos ahí los nombres encabezados por Jean Alain Rodríguez Sánchez, no Medina Sánchez. Exacto. Jonathan Joel Rodríguez Inver, Alfredo Alexander Solano Augusto, Altagracia Guillén Casado. Pero yo no lo voy a leer todo, déjelo correr. Son 41. Bueno, te vamos a ver ahí los 41 nombres. Son 41 más 22. Exactamente. Luego de los 41 vamos a comenzar a ver las empresas. Después del número 41. Ahí está. Entonces ahí termina Irma y ahora viene el 42. Desarrollo, individuo y organización DIOR. Esa es la empresa que ellos dicen se encargaba de las capacitaciones de una persona muy conocida. Lo vamos a ver en breve. Continúe, director. Este expediente, repito, nada más y nada menos que 12.274 páginas. Y vamos a ver algo muy interesante aquí. Comenzamos a ver ahí las fotografías de quiénes son los principales. Está Jean Alain Rodríguez, por supuesto, Jonathan Joel Rodríguez Inver. Luego vamos a ver a una serie de personas que posiblemente están ahí siendo inocentes, pero están ahí en este expediente. Bueno, es que esto es un expediente para que acusatorio. aparezcan ahí realmente inocentes o no, ahora lo que cabe es esperar que ellos Mira puedan ahí a Miguel José Moya. Miguel José Moya es el dueño de la empresa Dior, que era la persona que ofrecía capacitación dentro de la Procuraduría, pero que ellos dicen que estaba también participando de todo el entramado que supuestamente, tenemos que decir supuestamente, esto es una acusación. Claro, hay que partir de la presunción de la inocencia. Eso es lo primero. Hasta prueba en contrario, porque lo cierto es que sobre todo cuando surgen casos de esta naturaleza, por lo regular, muchas personas que tal vez fueron de alguna manera suplidores o fueron vinculados de alguna manera a ciertas operaciones, pudieran estar apareciendo ahí. No necesariamente tiene que ser cierto que sean personas una acusación es una acusación, pero la gente suele entender que como se trata de una acusación del Ministerio Público, es porque es culpable. No. Y ahí está Lisandro José Macarrulla Martínez. Es el hijo de Lisandro Macarrulla. Entonces está siendo acusado de manera directa el hijo, no el padre, el hijo. Pero se menciona también al padre dentro de la investigación. Bueno, acuérdense que en breve vamos a hablar de esa parte, pero quiero que concluyamos mirando este expediente con esta parte final que es donde inicia. Esto es solamente la introducción. Ahora comienza, en un ratito lo vamos a ver, empieza la parte donde ahí ya comienzan a mencionar las empresas. Ya usted ve que son las empresas las que también están involucradas y que dicen que fueron obligadas a pagar soborno, recibieron obras y entonces tenían que pagar suma millonaria, dice ellos que en soborno, 1.000 millones de pesos. Eso es mucho dinero, pero de todas maneras, realmente eso de ¿Cuánto manejó la Procuraduría? Bueno, ¿Cuánto manejó la Procuraduría en los 4 años? Imaginémonos entonces que
Eso llamado soborno, que no es más que una comisión que tienen que devolver para atrás. Póngase usted que fuera sobre la base del 20%. Si devolvieron 1.000 millones, Sí. entonces estaríamos hablando de que 1.000 millones igual al 20, entonces habría que hablar de 5.000 Y millones. aquí yo quiero que paremos. Mira lo que dice ahí. El acusado Jean Alain Rodríguez tuvo la oportunidad a la que cualquier criminal de cuello blanco quisiera acceder con el apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación, dice ahí. Es una acusación directa a Danilo ahí. Claro. En ese expediente se está acusando directamente a Danilo, pero yo no lo he visto citado. Porque resulta que ahí está diciendo Jean Alain, déjelo ahí, director. Ahí está diciendo que fue con el apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación. Y dice Danilo Medina Sánchez, dice ahí, ¿o no? Eso es correcto. Esa es una acusación directa. Esa es una Así es. acusación directa que fue con el apoyo del ejecutivo de la nación. O sea, que él hizo todo esto apoyado por el ejecutivo y no lo están acusando. Yo no entiendo eso. Bueno, Yo no lo entiendo, ¿eh? Acuérdese que históricamente se ha hablado, y sobre todo en nuestro país, de que una acusación a un expresidente, salvo el caso del doctor Jorge Blanco en aquellos Pero es que años, si usted no lo va a acusar, si usted no lo va a acusar no de que lo fue... no lo saque ahí. No lo tiene que sacar ahí, ¿para qué lo pone ahí? Si usted no lo va a acusar, No, por lo menos o si usted tiene prueba de que fue con el apoyo del primer mandatario, entonces tiene que presentar pruebas ahí. Ahora, son 12.000 páginas. Pero déjelo a la interpretación, porque usted pudiera poner ahí del Ejecutivo, o pudiera poner ahí algo que el lector pueda interpretar de quién está hablando, pero en el mismo momento que ya está describiendo. Es que cuando tú dices del primer ejecutivo de la nación, ya tú no tienes que... no tiene, ni claro, siquiera que mencionar el nombre, que se sabe ya quién era. por supuesto, Pero ni eso puede decir. ni eso. Si tú no vas a presentar acusación. Eso. Entonces, para mí. Pero eso no quiere decir que esto forma parte, porque ya Danilo Medina ha sido mencionado en varios expedientes, casi del mismo modo. Así es. Casi del mismo modo. Pero mira, en este otro expediente se está mencionando a Danilo Medina. Mírenlo ahí, que ese es el expediente. Mírenlo sellado. Y que ya está circulando en todas las redes sociales y en todas ¿quién está partes. haciendo la acusación? Porque es el acusado, en este caso, el que está afirmando, es el propio acusado, en este caso Jean Alain Rodríguez, es el que está haciendo la acusación, ni siquiera es el Ministerio Público, según lo que dice ahí. Ahora, habrá que ver qué va a pasar en lo adelante con un expediente que apenas... Déjalo ahí otra vez, director. Vamos a leerlo otra vez, porque yo no sé si ustedes lo leyeron. Dice ahí, el acusado. El acusado Jean Escuche Alain bien, Rodríguez. el acusado tuvo la gran oportunidad a la que cualquier criminal de cuello blanco quisiera acceder. 2 puntos. Apoyo sin condición del primer ejecutivo de la nación, Danilo Medina Sánchez. Ok. Poder, informaciones privilegiadas, mecanismos de investigación sofisticados, un gran presupuesto, una millonaria partida económica especial y una mega estructura con una organización refleja a la de la Procuraduría General de la República. Ok, corrijo, no es el acusado el que está haciendo mención del expresidente, es el Ministerio Público. El Ministerio Público. Que lo está Es el haciendo. Ministerio Público que lo está diciendo. Eso es así. No es el Ministerio De toda Público, esa es la manera- acusación. De todas maneras, para que el Ministerio Público haya introducido ese párrafo en ese texto, lógicamente que debe tener la prueba. Y como habla de la 3.500 pruebas a las que hace referencia, pues lógicamente que para poner eso ahí debe tener suficiente prueba. Pero bien, como dice usted, bueno, entonces en este caso, y siendo así, pues lógicamente que esto debería profundizarse más. El Ministerio Público también ha dicho que ha recuperado unos 800 millones de pesos, todos relacionados con este caso de Medusa. Dijo asimismo que muchos de los implicados en el expediente, los 41 implicados, han estado dispuestos a colaborar, y ahí es donde se complica el asunto. Yo digo, si el Ministerio Público
dice que ya ha recuperado dinero. 800 millones. 800 eso dijo. Esos son chelitos para 1.000 millones de... Sí. 800 millones de pesos es nada. Bueno, para un caso de... Para 1.000 millones de... Exacto. De todas maneras, hay que decir que el Ministerio Público ha dicho de igual manera que muchos de los implicados han expresado su disposición de colaborar con el Ministerio Público a condición de que no sean llevados a prisión. Pero el hecho Ese de que es un- diga que ya recuperó también, llamemos la atención sobre eso. Sí. Si usted está diciendo que ya recuperó parte del dinero, entonces lo que está diciendo también es que mucha de esa gente está aceptando que hubo... Pero claro, pero oiga lo que dice ahí que ellos están dispuestos a colaborar a fin de no ser llevados a prisión. Entonces, Cualquiera. y dice, devolviendo los recursos y aceptando los cargos. De manera que parecería ser, y si esto es así, y desgraciadamente para Jean Alain, si sus propios vinculados en este caso estarían en la disposición de actuar de esa manera, entonces no hay manera. Pero vamos a ver lo que dice la defensa. El video que tenemos listo ahí, déjeme ver cuál es para yo decir. Bueno, usted sabe ya, director, el que habla de la defensa, lo que dice la defensa. Vamos a ver. Hay una rata ahí que dice que filmó a Jean Alain, pero no puede decir que le entregó dinero a Jean Alain. No le conozco el nombre, es indeseable personaje. ¿Fue con mala intención, usted dice? Claro que sí, es una rata. Es del peluquín. Nosotros no podemos acercarnos a Antón Casanova sin que nos acusen a nosotros de estar interviniendo con testigos y estar intimidando testigos. Entonces, para evitarnos más situaciones, como la situación penosa que se presentó con el Consejo de Defensa, nosotros estamos esperando ver todas las cosas, ver todos los interrogatorios. Ahí está. Esa fue la declaración ofrecida por la barra de la defensa de Jean Alain. Unos términos un poquito fuertes. Bueno. Utilizó. Bueno, lo que pasa es que Innecesariamente, Sí. no hay necesidad. lo cierto es que es un tema bastante complejo, bastante amplio, mucho lo que hay que leer. El solamente hecho de tener que leerse ese expediente de 12,000 y pico de páginas, imagínense ustedes lo que eso implica. Entonces, y no solamente lo que implica la lectura, sino la interpretación de todo aquello para poder hacer una buena defensa, aunque claro está que todo parece indicar que no hay mucha posibilidad de hacer una... Eso lo que hacen esos abogados es que buscan rápidamente los puntos clave, un equipo para la lectura. Exactamente. Tú te encargas de la página tal, trata de buscar todo lo que se pueda ahí y entonces así se agiliza, porque de verdad es que 12.234 páginas. Para una o dos personas eso es dificilísimo. Claro, eso es correcto. Absolutamente. Pero bueno, ahí está el tema, pero todavía no termina ahí, porque entonces... tenemos la acusación del hijo de Lisandro Macarrulla, que se vio precisado. Que aparece en el número 39 en la lista de los 41. Y esto trajo como consecuencia, todo el mundo sabe aquí que Lisandro Macarrulla, desde que llegó a la posición, ha tenido una serie de adversarios que de alguna manera, que nada tiene que ver con todo esto, pero de alguna manera siempre han estado hablando de una serie de cosas que de alguna forma lo ponen en situaciones difíciles. Gracias, director. En este caso particular, el señor Macarrulla, ministro administrativo de la presidencia, ha dicho que realmente, acogiéndose a lo que establece la ley de función pública, decidió presentarle al presidente de la República una solicitud de licencia laboral, la cual le fue concedida posteriormente. No obstante, hay quienes entienden que el señor Macarrulla no tenía la necesidad, y así parece, de hacer esa solicitud de licencia, toda vez que la ley no lo establece como tal. La empresa salió al frente también. Sí, pero hay algo en todo esto. O sea, el ministro Macarrulla entendió que
realmente era el momento, o sea, con todos estos escándalos, lo mejor que podía pasar era que estuviera dándole apoyo a su familia y que por eso él toma la decisión. Y apoyo al presidente, porque imagínate. Claro que sí. Sí, porque ya los otros funcionarios anteriores habían hecho lo mismo, solicitaban, ninguno de los que solicitaron licencia se mantuvo con su licencia. El caso de la ministra de la Juventud y luego también Faña. Solicitaron licencia mientras se dirimían sus casos, pero terminaron fuera. La empresa MAC Construcciones emitió un comunicado al presidente de la Cámara de Cuentas en respuesta al informe de la investigación especial practicada al plan de humanización del sistema penitenciario de la República Dominicana para el periodo 2016-2020 de fecha 27 de junio. En esa misiva dirigida al presidente de la Cámara de Cuentas, Yanel Andrés Ramírez, la constructora aborda los puntos del informe sobre la adjudicación del lote 5 del Centro de Corrección y Rehabilitación La Nueva Victoria. En cuanto a la composición del comité de compras, dicho informe indicaba que según el decreto debía estar integrado por 5 miembros y solo participaron 4. Debemos tener en cuenta que la responsabilidad de observar las formalidades que debe cumplir las actas de adjudicación, así como los demás documentos que son parte integral de una licitación, recaen completamente sobre la Procuraduría General de la República, no sobre la empresa que participa. Así es. Eso es un problema suyo. Entonces, ellos hacen esa declaración. Con relación al punto en donde el informe se refiere a la adquisición del camión de bomberos, a las 26 y también 26 computadoras para uso administrativo, MAC Construcciones precisa, déjame ver, este tema fue abordado en fecha 11 de abril del 2022 mediante respuesta dada al requerimiento realizado por el PEPCA. Cabe destacar que las órdenes de cambio incluidas dentro de la ubicación número 13, donde se hace referencia al camión de bomberos, son la número 10, 11 y la 11 y 12. Como indica el informe, puntualiza MAC. Añaden sobre ese mismo punto que en la carta de respuesta a la comunicación del PEPCA fueron adjudicados los documentos que soportan el requerimiento para la adquisición del camión de bomberos por parte de la Procuraduría General de la República, incluyendo el contrato de compraventa tripartito suscrito para estos fines por el WB Autos S.A., MAC Construcciones y la Procuraduría General de la República. Lo que estamos viendo son unos Twitter que publicaron estos funcionarios el año pasado en defensa de Macarrulla, dándole apoyo porque ellos decían que se había abierto una campaña en contra de Macarrulla, pero parece que no era necesariamente una campaña en contra de Macarrulla, puesto que estamos viendo ya una acusación presentada formal en contra del hijo de Macarrulla y de la empresa que es de Macarrulla. Yo diría que para el caso particular del ministro, lo más complicado de todo esto es lo de la empresa, porque al final de cuentas, usted tiene, qué sé yo. Pero hasta Margarita se expresó a favor. Y vamos a ver el tuit. En ese momento, sí. Vamos a ver el tuit que ella escribió. Conozco a Macarrulla desde hace décadas y nunca ha estado envuelto en el más mínimo cuestionamiento. Por favor, les pido no juzgar con la reputación, no juzgar con las reputaciones tan a la ligera. O sea, a eso se refería, hasta ella, miren, en qué fecha, julio 5 del 2021. Eso es correcto. Y realmente lo que obtuvo el señor Macarrulla en ese momento fue el apoyo moral, diría yo, de varios de los funcionarios del gobierno y personas que ni siquiera funcionarios, porque mire el caso de doña Margarita, que también se expresó en función de darle ese apoyo. El problema se complica ahora con la situación, primero, de la inclusión en el listado de los 41 de su hijo. Esa es una de las cosas.
aunque claro está, usted pudiera ser, qué sé yo, de alguna manera corresponsable de cosas que hacen sus hijos o su hermano, su qué sé yo, su esposa, parientes cercanos. No necesariamente responsable. O sea, yo no puedo ser... incluso la Constitución así lo establece. Así lo establece. Lo que hace un hijo es un hijo, pero lo que pasa aquí es que esta es una empresa familiar. Es correcto. Entonces, ahí viene el tema de lo que usted hablaba ahorita, de las devoluciones, de esas comisiones, si se puede decir así, porque dice ahí que la empresa Domicen, de la cual el señor Macarrulla es accionista mayoritario, devolvió a Jean Alain Rodríguez sumas millonarias sin ningún tipo de soporte. Entonces, cuando ocurre esto, bueno, ya eso habrá que investigarlo a más profundidad. Tampoco quiere decir necesariamente que sea porque históricamente en los gobiernos han habido, en cierto modo y en ciertas instituciones, personas que te dicen, ok, mira, yo te consigo, esto es lo mismo de los contratos, yo te consigo el contrato, pero tú tienes que devolverme para atrás. Entonces, bueno, eso no quiere decir que yo esté de alguna manera, yo como la persona contratada esté de alguna manera haciendo, si se puede, mala práctica, sino que para yo conseguir la posibilidad del contrato, que es lo mismo del tema de ¿cómo se llama?, de los brasileños. Odebrecht. De Odebrecht, donde mucho se ha hablado de esas devoluciones, que, ok, tú me consigues el contrato, pero ¿cuánto voy a recibir para atrás? Están diciendo que el dinero que devolvió Odebrecht también fue utilizado por Jean Alain. Yo creo que a Jean Alain se le está pegando hasta lo que no era de él. Vámonos a la pausa. Mire, director, hay un video de Carlos Pimentel, es el director de compras y contrataciones. Él da su opinión sobre este caso, sobre el tema de Macarrulla. Con ese video vamos a concluir este segmento y después del video nos vamos a la pausa, director, por favor. Bueno, no es una denuncia, es una imputación. Eso muestra la independencia del Ministerio Público en la República Dominicana, y hay que esperar y exhortar que el Ministerio Público y la Justicia siga actuando apegado a la ley, con toda la objetividad y con toda la independencia que debe caracterizar esa función tan noble como es el... Bien, bueno, seguimos. Aquí estamos. Teníamos el tema, Entonces, de la economía, que nosotros decíamos que toda la vida los bancos centrales o el Banco Central, los diferentes gerentes. No, hay que decir los bancos centrales, porque eso no solamente se da en República Dominicana. No, exactamente, pero hacen informes económicos y siempre hablan de crecimiento económico, pero la gente no lo siente. Bueno, mire, lo primero es, hay que comenzar diciendo que en esta ocasión el Banco Central ha informado que la economía dominicana ha mantenido un crecimiento de un 5.6% en el periodo enero-mayo 2022. Al mismo tiempo dijo que las perspectivas económicas se mantienen favorables para lo que resta del año, y asimismo dijo también el Banco Central que el desempeño de la economía dominicana en el presente año refleja su capacidad para mitigar el impacto de los factores adversos que pudieran producirse a nivel mundial. Pero dice el Banco Central, y dicen los bancos centrales, volviendo atrás, que un crecimiento de un 5.6% con la situación, que no cabe duda que el Banco Central, en la persona de su gobernador, y claro, el equipo que le acompaña, han venido tomando medidas que de alguna manera restringen el circulante en la población, pero de alguna forma están teniendo sus efectos en el posible crecimiento de la inflación. Hay un tema, ya que usted dice, que usted menciona solamente la restricción, pero también el Banco Central afloja
Sí. Floja cuando le conviene a la economía. Es correcto. Flojar un poco, Es correcto. lo floja. Entonces yo diría que no es restringir nada más, sino que controla, sería la palabra más adecuada. Sí, para controlar cuando hace es falta necesario, sacar sí. moneda, Sí. masa monetaria, sacarla para... Eso es totalmente correcto. quitar presión. Ahora, yo me estoy refiriendo al caso particular de lo que está sucediendo en este momento, sobre todo en este periodo que estamos hablando. El Banco Central se refiere al crecimiento de los primeros 5 meses del año y por otra parte habla de la fortaleza de la economía para lo que resta del año 2022. Que ojalá todos podamos ver, porque la otra cara de la moneda de todo esto es que mientras el Banco Central saca sus informes a estos niveles, hay una gran preocupación en la población, y yo me atrevería a decir que si hiciéramos una encuesta a nivel de la población, todo el mundo estaría en desacuerdo con estos números. Porque ¿qué es lo que la gente ve? ¿Qué es lo que ve la población? Es la situación, su capacidad de adquisición de los bienes y servicios que necesita para la subsistencia. Mientras que lo que está ocurriendo es que ahora mismo, todos los días, los precios de los productos son cada vez más caros. Entonces, hay una gran contradicción, lógicamente, entre lo que dice el banco y lo que dice esa población que es la que padece los efectos de este problema. Ahora, cuando el Banco Central hace su análisis, por lo regular, si usted se va a los sectores que realmente experimentan aumentos en sus actividades y que mejoran sus niveles de productividad, usted va a ver que por lo regular son siempre los mismos. ¿Cuáles? Bueno, el turismo, que sin duda alguna, aquí todo el mundo sabe que el turismo ha tenido un crecimiento bastante, diría yo, grande en los últimos años, sobre todo después de la pandemia. Estamos hablando de turismo, de construcción y zona franca y algunos que otros renglones de la economía. Entonces, cuando tenemos esa situación, claro que ese crecimiento no baja a la población. Y es ahí donde se presenta precisamente, diría yo, lo que pudiera ser la diferencia entre lo que es el informe que da el Banco Central y lo que la gente está pensando. Entonces, con todo y eso, esperamos y ojalá, porque hay otros países que no están teniendo la oportunidad de ese crecimiento, sobre todo en un periodo post-pandemia, ese crecimiento sostenido que ha tenido la República Dominicana y que es, si se puede decir, un país modelo en materia de esto, pero hay que trabajar la otra parte. Hay que ver qué cosas podría hacer el gobierno para que esa población, que es la que padece en carne propia los efectos de una inflación galopante que todos los días le hace la vida más difícil a la gente de abajo, al que no tiene con qué comer. Entonces hay que ver cuáles son las medidas que el propio Banco Central y otras instituciones del Estado pudieran combinar para que se pudiera mejorar ese escenario. Muy bien, gracias, director, por las imágenes. Entrando en otro tema, director, esta semana también en el Senado fue aprobado el informe de la comisión rindió un informe, el informe que tiene que ver con la ley de extinción del dominio. La extinción de dominio. Esa ley... Eso hay que explicarlo. No, esa ley lo que anda buscando es que quienes hayan sustraído los bienes del Estado lo devuelvan. Sí. Eso es algo que todo el mundo quiere. Todo el mundo quisiera que todo aquel que robó, que se le devuelva, que le devuelva. Es tanto ahora, así, discúlpeme que le interrumpa, es tanto así que a la gente ni siquiera le interesa mucho eso de si la persona lo metieron a la cárcel, si, búscame los cuartos. No, pero que lo metan también. No, está bien. El que robó, sí, el que robó tiene que... Es correcto. Al ladrón se le mete preso. Claro, hay que ponerle castigo. Claro. Primero porque se lo merece y después para evitar que vuelva a incurrir en lo mismo. Pero a final de cuentas,
a la gente, al país, más le interesa que los cuartos que se sustrajeron que vuelvan a las arcas del Ahora, Estado. ¿qué es lo que pasa con la ley de extinción de dominio? Esta ley lo que hace es que faculta al Ministerio Público para primero agarrar los bienes que tiene una persona, primero que todo, primero toma los bienes y después entonces lo acusa. Eso está creando un conflicto con la misma Constitución de la República, ya lo decíamos nosotros hay un problema, la semana pasada. Hay un problema. Eso de que te tiene que tratar la inocencia primero que todo. Usted es inocente hasta que se demuestre lo contrario. Que aquel funcionario tiene tantas casas, tiene tanto aquello, tiene esto, tiene lo otro. Tú tienes que primero demostrar que eso que tiene ese funcionario llegó producto del robo. Entonces luego proceder. Pero la ley de extinción de dominio no es así. Faculta al Ministerio Público para primero recoger. ¿Usted recuerda que el presidente designó un grupo de abogados, bueno, para ir detrás? Ahí vi a Jorge Luis ahorita en el caso allí. Resulta que ese grupo de abogados no han hecho nada, no han podido hacer nada. Se requiere de una ley como la de extinción de dominio pero mire, para poder actuar. Ahora, escúcheme, ¿qué pasa? Que tenemos imágenes ahí ya de cuando fue aprobada en la comisión. Esa comisión tuvo discusiones fuertes porque este tema se ha querido politizar. La imagen que quiere dejar el gobierno en este caso es que la oposición es la que se opone. Pero sería prudente de que si se va a aprobar una cosa como esta, sea para que funcione, no para que sea un mamotreto que mañana cualquier dominicano que sienta que se están violando los derechos que están establecidos en la Constitución, bueno, que vaya entonces y lo reclame y la ley se caiga. Porque si la ley violenta lo que establece la Constitución, evidentemente que se va a caer. La otra cosa es el tema de la elusión. Fue aprobado el informe sin la elusión. Pero la elusión es un tema interesante. La elusión es un tema bastante interesante. Pero eso involucraría a personas que hoy están en el gobierno y que tienen también parte de sus bienes fuera del país, con los llamados paraísos fiscales. Y eso se sabe que de todos los partidos hay gente y empresarios que tienen dinero en otros países, y yo no veo cuál es la ilegalidad de que tú, otros sí lo ven, yo no lo veo, pero si tú tienes una oportunidad de poner dinero en un país donde te van a dar mejores intereses, claro, yo no veo cuál es el inconveniente, yo no lo veo. Pero hay gente que dice que ese dinero se produjo en esta nación y entonces usted lo saca a producir dinero en otro lado y entonces usted está eludiendo impuestos de aquí. Es así que lo ven. Ahora, eso es la parte que no se quiso discutir, que no, porque inclusive Jochi Vicente, que es el director de finanzas, ministro de finanzas de la República Dominicana, tiene una cantidad importante de dinero que está en otro país, en un paraíso fiscal. Pero empresas offshore, hasta el mismo presidente de la República tiene. Pero aquí Margarita tiene empresas offshore. Todo el mundo tiene, la mayoría, los empresarios importantes han visto en otros países oportunidad de dinero que tienen, que es dinero legal, dinero que se ganaron, de ponerlo a producir. En un banco de Suiza me están dando mejor interés por los dólares que aquí en la República Dominicana, que lo que me están dando aquí es el 1% y allá me van a dar el 3%. Pero ven acá. Claro. Yo quiero poner lo mío allá también. Y además la seguridad del dinero, o sea, porque también se mide la seguridad del país, porque entonces también, son muchas las cosas
Eso del tema de las empresas offshore, de lo cual se vive hablando históricamente. Nosotros hemos hablado mucho de eso. No aquí. cabe dudas de que pudiera haberse dado en algún momento la posibilidad de que alguien con dinero que no lo haya obtenido de la mejor manera Sí, lo haya llevado así como el Internet es importante, el Internet es una herramienta buena, también tiene su cosa parte mala. Ellos no hay nada. Hay quienes aprovechan la herramienta para hacer ellos no hay nada tan bueno como que no tenga su parte mala. Y viceversa. Tampoco hay nada tan malo como que no tenga mismo su parte dinero. buena. Claro, El mismo dinero. Claro, el dinero es un ejemplo vivo de eso. Entonces, lo cierto es que no necesariamente se puede generalizar, ni no tampoco, yo pienso, se puede obligar a las personas que tienen inversiones en otro país a decirle, usted tiene que traer su dinero para acá. Claro. Lo importante de todo esto es que la persona... Virginia, hasta el conocimiento tiene su cosa buena. Claro. Hay quienes han acumulado cantidad importante de conocimiento para el bien. Para utilizarlo para el bien y otros para el mal. Que lo utilizan para el mal. Para el mal, para hacer maldad. Claro. Entonces, en el caso particular de los empresarios, sobre todo, porque en la mayoría de casos son empresarios y políticos los que tienen recursos en otros países, pero no necesariamente esos recursos tienen que haber sido de fuente sustraído. Exactamente. Entonces, ¿qué es lo que hay que decir? Bueno, porque si yo tengo recursos que lo he producido trabajando y en su momento yo pagué los impuestos de lo que me generó esos recursos, yo mi cuarto me lo puedo llevar cuando yo quiera. Pero lo que yo quiero llamar la atención es, todos los diputados y senadores tienen clara conciencia de que si hacen una ley, si aprueban una ley que está contradiciendo la Constitución, ahí esa ley se va a caer. No va a tener efecto. Se va a caer. No va a tener efecto. Entonces no pueden alegar ignorancia. No pueden alegar ignorancia. Es totalmente correcto que si una persona entiende que se le están violando sus derechos, e inmediatamente se aprueba una ley, entonces inmediatamente también se oponga. Los derechos fundamentales, esta es una ley orgánica, y si es orgánica hay que determinarlo antes de aprobarla. Tú no me puedes aprobar una ley que no es orgánica, porque entonces una ley orgánica amerita un quórum diferente. Ya la ley se cayó. Eso es así. Automáticamente, no me vengan con mamotreto. Hagan la ley como se tiene que hacer y que paguen los ladrones. Vámonos a la pausa. Video. De los cueros ahí. Bueno, seguimos. Usuarios del servicio eléctrico en esta ciudad de Santiago y se han estado quejando por las altas facturas, cómo están recibiendo facturas con monto desproporcionado en su factura eléctrica. En la ciudad de Santiago, un grupo se expresó, hicieron manifestaciones frente a Edenorte por esta situación. Aseguran que el costo por servicio aumentó casi un 100% en su recibo. Y hasta más. Por ejemplo, un residente de la Herradura contó que de pagar un promedio de 1.400, oiga bien, 1.400, en los últimos meses la factura le ha llegado de 2.500. Bueno, mire. 2.500, espéreme. Dice él, en mi casa tenemos el mismo consumo desde hace años. Me gustaría que Edenorte me explique la razón por la cual subió de esa manera la tarifa tan desproporcionada. Porque él dice, bueno, yo estoy de acuerdo que ha habido un aumento de un 9% en los últimos meses, pero un 100%. ¿Y de dónde salió esto? Otra usuaria con domicilio en Pekín dijo que de 1.400 pesos, ahora el recibo le llegó de 2.600 pesos. Explíqueme eso, ¿cómo se da eso? Y el consumo de ellos sigue siendo el mismo. Mire, son muchos los factores que intervienen en este tema.
y no voy a defender a Edenorte. Yo no digo que prendieron los aires. Digo, No, ¿y qué aire si en mi casa no hay aire? Edenorte no tiene defensores, sobre todo por las tantas cosas y las tantas quejas que se han venido dando en los últimos tiempos. El tema es que regularmente en esta época del año el consumo de energía se incrementa. Digo, porque prenden los aires. Porque prenden los Pero aires, ellos dicen, prenden ¿pero una qué serie de aire? cosas. Si yo lo que tengo es un abanico Bueno, que lo he usado toda la vida. Una persona de esos sitios. ¿Y que un usted abanico menciona, puede hay- disparar el consumo así? No. Esa es la pregunta. Eso no puede ser posible. Esos dos Ahora usuarios no bien, tienen aire acondicionado en su casa. Ahí viene el tema de la presunción a la hora de hacer la facturación. O sea, estamos diciendo, bueno, estamos en el mes de julio, el mes más caliente del año, y el pasado, junio, qué sé yo. Y sobre la base de eso, pues, tenemos que aplicar un incremento a la tarifa. Pero, no obstante, en este mes, el primero Pero de ¿por qué julio, lo van a incrementar? ¿Por qué van a incrementar? me la da ganariamente. No, Eso pues, es así. eso no Y puede otra ser. cosa es que, por ejemplo, si estamos hablando de que se establece y estamos comenzando con todo esto, es bueno que la población sepa que estamos hablando de que se produjo un aumento de un 9% en este mes Para estos de próximos julio, 3 meses que no otra ha vez. salido todavía. No. Eso es para los próximos meses. En los, Pero van 4 aumentos. en los 3 meses próximos se va a producir otro incremento. Y esto es hasta el 2026, donde cada 3 meses va a haber un aumento nuevo en la tarifa eléctrica, porque hay que trabajar Producto con del aquello pacto- del producto desmonte, del pacto eléctrico. el desmonte del subsidio eléctrico que pagaba el gobierno. Entonces, Yo vi la Fuerza del Pueblo que está pidiendo que ese subsidio, que ese el gobierno lo desmonte, asuma. Sí, que ese desmonte se anule por el momento. sí, pero es que hay una situación, y es que ese subsidio ha venido por años, desde que se compró, desde que el gobierno, en el gobierno de Hipólito Mejía le compró a Unión Fenosa. Desde ahí viene... Unión Penosa era que le llamaban. Penosa. Desde ahí viene el tema. Porque, lógicamente, lo que las distribuidoras recaudan con el nivel de facturación que tienen los clientes es insuficiente para la compra de Pero vi el informe de Edenorte, y el informe de Edenorte tiene pérdida de un 35%. Sí, pero eso son pérdidas técnicas. No, técnicas no, de dinero. No. Estamos hablando de incremento en salario. Discúlpeme. Incremento en salario. Y entonces pérdida de un 35%. Ese es otro problema. Pero hay una cosa también que se llama la pérdida técnica, que son las pérdidas en las redes. Sí, esa es otra cosa. Que realmente, Se pérdida de si no energía. se cuida eso, por una energía que hay que pagarla cuando el gobierno la compra. Entonces, si se pierde en el proceso de la distribución, es otro costo altísimo para el gobierno. Y de alguna manera el gobierno lo que anda buscando es que sea el usuario de la energía el que pague el precio de esa energía que le llega. De ahí que el pasado fin de semana yo hacía aquí la recomendación que a toda la población que tenga la capacidad de hacer una inversión. La posibilidad. ¿Qué yo dije ahora? No, capacidad es lo mismo. Capacidad, sí. Pero la posibilidad de hacer su inversión para que de alguna manera, primero, deshacerse del problema del costo de la energía, y segundo, contribuir con el país mismo para que a final de cuentas esta energía de combustibles fósiles de alguna manera un día vayamos saliendo de ella. De todas formas, lo cierto es que en esto puede haberse producido de todo, y yo lo que creo es que cada usuario que presente esa situación, sobre todo personas que viven en barrios que de hecho pueden demostrar y pedirle a Edenorte, venga a mi casa, haga una inspección, mande un inspector para que usted me diga dónde que está colocado el aire que se supone que yo estoy prendiendo y que antes no prendía, porque me diga entonces cómo se justifica un incremento que a final de cuentas ni puedo pagar ni lo he consumido. Porque así no puede caminar el país. No puede ser sobre la base de que a una población empobrecida, como bien yo decía ahorita cuando me refería al informe del Banco Central, tenga que cargar con todo lo que está pasando, porque la situación es difícil. Ya en la parte final, el presidente esta semana finalmente designó a un nuevo ministro de Medio Ambiente. Ya era necesario que se le pusiera
al frente a alguien que pudiera de verdad o sea, que esté dedicando el tiempo. encarar los temas de medio ambiente que son muy importantes y que quedaron muchas cosas en carpeta a raíz antes de la muerte de Orlando Jorge Mera. El presidente designó a Seara Hatton y ha sido visto con muy buenos ojos. Hay quienes tienen, aunque este es un hombre que se ha mostrado más desde el área económica, también él inclusive fue en el periodo de transición el que trabajó con el tema de medio ambiente. Es correcto. No fue Orlando Jorge Mera y cayó entonces en manos de Jorge Mera el Ministerio de Medio Ambiente, pero Seara Hatton tiene muy buenas relaciones con los ambientalistas de la República Dominicana, de manera que me parece que un economista de muy amplios conocimientos. También Isaac Conde, entonces, que era viceministro de Planificación y Desarrollo, pasa a ser ahora el ministro de Planificación y Desarrollo, que era el cargo que ocupaba Seara Hatton. Así es. Bueno, para concluir, nada más informar que el precio del petróleo nueva vez tuvo sus efectos hacia la alza y realmente para el gobierno esto significa una suma nada más y nada menos de 1.080 millones de pesos solamente para la semana que se inició este viernes. En los próximos 8 días el gobierno asumirá esa diferencia para no pasarle al público consumidor los efectos del precio de los combustibles si se traspasara al pueblo común el incremento de precios. Lo cierto es que lo que no se daba o lo que se espera que se resuelva a través de la energía eléctrica, el subsidio, ahora mismo se está yendo por combustible. Ahora tenemos 2 subsidios, combustibles y energía eléctrica, lamentablemente. Ojalá el tiempo se nos fue. ¿Sí? El tiempo se nos fue. Así es. Vámonos. Como siempre, con muchos temas pendientes, el tiempo siempre es suficiente. A ustedes darle las gracias nueva vez por estar con nosotros. Buen fin de semana.